Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Eh, en esta clase, para esta semana, vamos a todavía tocar el tema del sistema endocrino. Ya hemos hablado en el video anterior de que cómo trabaja el sistema endocrino, ¿no? El sistema endocrino tiene una cabeza que es el hipotálamo y el hipotálamo produce ciertas hormonas, ¿no? Produce hormonas estimuladoras e inhibidoras de la hipófisis. Y luego la hipófisis tiene a su cargo muchas glándulas periféricas. Por lo tanto, se le considera a la hipófisis como la glándula maestra, ¿no? Justamente porque tiene muchas glándulas a su control, ¿no? Pero ojo que el trabajo de la hipófisis está supeditado a la influencia del hipotálamo, ¿no? Eh, También habíamos dicho que lo importante que era la hipófisis, la parte del lóbulo anterior, que era la adenohipófisis, que es la que produce hormonas, porque el lóbulo posterior y el lóbulo intermedio, el lóbulo posterior sobre todo, almacena dos hormonas hipotalámicas, ¿sí? La oxitocina y la hormona antidiurética, ¿sí? Esas son, ¿no? Y dentro de por ejemplo, de la adenohipófisis se producen hormonas que estimulan, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la prolactina, está la hormona estimulante de la tiroides, la hormona adrenocorticotropa que estimula, por ejemplo, a las glándulas suprarrenales. Tenemos, por ejemplo, las hormonas LH y la FSH, la hormona luteinescente y la hormona folículo estimulante. Estas hormonas estimulan las gónadas, tanto masculinas como femeninas, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahora, empecemos a hablar una de las glándulas periféricas, por ejemplo, la glándula tiroides, ¿no? La glándula tiroides produce la hormona llamada tiroxina, ¿sí? Esta tiroxina tiene dos formas, una que es la triiodotironina y la otra es la tetraiodotironina, ¿sí? ¿Qué significa triiodo? Tres yodos, tres yodos y tetra, cuatro yodos. ¿Cuál es el trabajo de esta glándula tiroides con esta hormona, la tiroxina? Es aumentar el metabolismo, ¿no? También la maduración de los cartílagos epifisiarios y determina el crecimiento, o sea, influye en el crecimiento. Y también permite el crecimiento de la piel, ¿sí? A ver, dice que, como dice acá, recalca acá esta zona, dice, produce la hormona tiroxina que controla la rapidez con que se utilizan los alimentos, o sea, regula el metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? Se refiere al consumo de la energía, o sea, nosotros de los nutrientes, producto de la alimentación, obtenemos energía. Entonces el cuerpo, mediante esta hormona llamada la tiroxina, regula el consumo de la energía, ¿no? Entonces, hay personas que van a tener, por un problema hormonal, por problema de la disminución de esta hormona, ¿no? O también por el aumento, puede ser que este metabolismo esté alterado, ¿no? ¿Qué significa que esté aumentado la tiroxina y cuál es la consecuencia sobre el metabolismo? Si está aumentado, esto se llama hipertiroidismo. Entonces, esta hormona tiroxina, cuando está aumentado, va a hacer de que el consumo de energía sea mayor, ¿no? Entonces, estas personas, eh, todo lo que comen, lo consumen y no ganan peso, a pesar que son de comer bastante. Entonces, esta es una característica de las personas con hipertiroidismo. La persona con hipotiroidismo es el proceso contrario. Su metabolismo es lento, no consume la energía. Entonces, cuando en el cuerpo uno ingiere los alimentos y no los consume como energía, esto se almacena como grasa. Entonces, estas personas empiezan a ganar volumen, empiezan a ganar mayor peso corporal, ¿no? Entonces, acá hablamos de un problema de obesidad por un tema hormonal, no por un problema alimenticio, ¿sí? Entonces, regula el metabolismo, también influye en el crecimiento, ahí dice bien claro, en la maduración del crecimiento de las epífisis, de los cartílagos epifisiarios, y también permite el crecimiento de la piel, ¿no? El aumento, dice, de la tiroxina ocasiona nerviosismo y pérdida de peso, ¿sí? Y su disminución causa obesidad, ¿no? Entonces, por eso las personas que son con hipertiroidismo son personas muy delgadas. El cuerpo, su metabolismo está acelerado. El consumo de energía está muy acelerado. Ahora, la glándula tiroides no solamente produce la tiroxina, que tiene dos formas, que es la T3 y la T4, sino también produce una hormona también llamada la calcitonina,
La calcitonina, ¿de qué se encarga? Con su nombre viene del calcio, ¿no? Regula el calcio en la sangre, por lo que se encarga de fijar el calcio en el hueso y su deficiencia produce la osteoporosis, ¿sí? Entonces, el, la presencia de... Ustedes saben que el calcio es vital en los huesos. El calcio forma parte de la estructura sólida del hueso, de la matriz ósea. Entonces es el que le da, es responsable de darle la rigidez al hueso, la dureza. Entonces, si está disminuido este elemento químico, entonces, ahora, este problema puede darse a un problema hormonal, como ves, la calcitonina regula eso, ¿ok? Dice acá, la falta de yodo en la dieta alimentaria. Claro, ahora, si no hay yodo, no puedo formar tiroxina, porque tú sabes que la tiroxina tiene yodo. Entonces dice, la falta de yodo en la alimentación produce una hipertrofia de esta glándula, o sea, aumenta el tamaño, y a la enfermedad esto se llama bocio o coto, ¿no? La poca secreción de la tiroxina produce cretinismo y hipotiroidismo, o sea, disminución del crecimiento, ¿sí? Y la mucha secreción produce el hipertiroidismo, y en este caso se forma el famoso bocio, que es un abultamiento, sobre todo en las personas adultas. ¿Ah? Otra glándula periférica son las glándulas suprarrenales. ¿Dónde están las glándulas suprarrenales? Encima de los riñones, especie de capuchita, son dos. ¿Sí? Ahora, eh, ¿qué hormonas produce las glándulas suprarrenales? Por ejemplo, las más famosas son la adrenalina y la noradrenalina. Recuerda que la adrenalina y la noradrenalina no solamente son hormonas, sino también son neurotransmisores. La adrenalina, dice, a comparación de la noradrenalina, es la más abundante y la potente. Es más potente. AMA tiene las siguientes funciones: incrementan la presión arterial, incrementan la frecuencia cardíaca, producen midriasis, que es la dilatación de la pupila, disminución de las secreciones y es hiperglicemiante, ¿sí? Eleva los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo de la adrenalina. Es por eso que cuando uno está en situaciones de estrés o realiza esos deportes full adrenalina, cuando se activa sobre todo el sistema nervioso simpático, todas estas funciones se ven incrementadas, ¿no? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, todas esas manifestaciones. La adrenalina que actúa cuando nos asustamos o estamos tensos para huir del peligro o superar retos de la vida, ¿sí? Y se activa estas glándulas suprarrenales, ¿sí? Listo. Se activa estas hormonas de las glándulas suprarrenales. Hablemos del páncreas. Sabemos que el páncreas es una glándula mixta. ¿Por qué es una glándula mixta? Porque produce no solamente hormonas, sino produce lo que nosotros ya hemos visto cuando hemos hablado del sistema digestivo. El páncreas elabora el jugo pancreático, pero no nos interesa en este momento. Lo que nos interesa es la parte hormonal, la parte endocrina, o sea, el páncreas endocrino, ¿sí? Está conformado, dice, por los islotes de Langerhans. Esto ha sido pregunta siempre en los exámenes de admisión. Los islotes de Langerhans vendría a ser la estructura del páncreas que forma justamente hormonas, ¿sí? Y estos islotes, dice, constituyen, entre esa parte endocrina, constituye solo el 1 al 3% del peso total del páncreas, ¿sí? ¿Qué hormonas producen? Producen dos hormonas, el glucaón, la insulina. Ambas hormonas son hormonas contradictorias, o sea, opuestas en función, pero son complementarias. Por ejemplo, el glucaón, su acción es hiperglicemiante, o sea, aumenta los niveles de azúcar en sangre. Dice, es liberada en respuesta a niveles bajos de glucemia, o sea, si hay un poco azúcar en sangre, esta hormona es producida para que el páncreas produzca mayor cantidad de azúcar en sangre, ¿sí? Activa la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucógeno. Activa la glucogenólisis hepática, pero no la muscular. O sea, el objetivo es incrementar los niveles de glucosa en sangre. En cambio, la insulina, que es la otra hormona, esta es hipoglicemiante. ¿A qué me refiero con esto? Que disminución de la glucosa en sangre, ¿sí? El trabajo que realiza es aumenta el transporte de glucosa a todas las partes del cuerpo,
¿sí? Hace que esta glucosa no quede en sangre, sino que se consuma, ¿sí? Favorece la síntesis del glucógeno a partir de glucosa en hígado y en los músculos esqueléticos. Disminuye la glucogenólisis, que significa lisis, destrucción de glucógeno. Si yo destruyo glucógeno, obtengo glucosa y aumento los niveles de glucosa. Ese no es el trabajo de la insulina. Y por eso dice disminuye la glucogenólisis. También, claro, la disminución en este caso de la hormona insulina, ¿no? Que disminuye los niveles de azúcar en sangre, su disminución produce lo que se llama la diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto. ¿Qué más? Habíamos dicho que la hipófisis, la adenohipófisis sobre todo, produce hormonas llamadas la LH y la FSH. Estas hormonas se van a ir tanto a los ovarios en el caso de la mujer y en el caso de los varones se va hacia los testículos. En el caso del ovario, estas hormonas llamadas la LH y FSH estimulan justamente la producción de hormonas como son los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Que son las encargadas justamente de las responsables de determinar las características sexuales y preparan a quién, al útero, para albergar al bebé, ¿no? Además que también regula el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque estas hormonas, por ejemplo, la LH y la FSH, que son producidas por la adenohipófisis que van hacia los ovarios, van a estimular la ovulación, ¿sí? De acuerdo al ciclo menstrual, cada 15 días, en un periodo de 30, ¿no? Y también la maduración de los folículos ováricos, etcétera, el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos. Entonces, todo eso, si se dan cuenta, los ovarios van a producir estas hormonas gracias a la estimulación de la hipófisis, porque si la hipófisis no estimula estas gónadas femeninas, no se produce todos estos procesos de la ovulación, el desarrollo de caracteres, y tampoco se van a producir estas hormonas como son los estrógenos y la progesterona, ¿sí? El otro, vamos a hablar de la gónada masculina, ¿no? Vemos que igual la LH y la FSH van a actuar también sobre las gónadas masculinas para estimular justamente a los testículos, a la espermatogénesis, a la formación de los espermatozoides, ¿ok? Y no solamente eso, sino también a la producción de hormonas, en este caso de la testosterona por las células de Leydig, ¿sí? Que son las responsables de formar esta hormona que es responsable justamente de determinar las características sexuales masculinas. ¿Ok? Entonces, te das cuenta que todos estos, sobre todo, por ejemplo, la tiroides, las glándulas suprarrenales, eh, hemos visto las gónadas, tanto masculina, femenina, todas ellas están estimuladas por la hipófisis. Si la hipófisis no produce hormonas, estas glándulas no van a producir las hormonas que el cuerpo necesita. ¿Sí? Es el trabajo. ¿Sí? No olvidar, LH y FSH. También nos falta hablar, por ejemplo, de una hormona que produce la adenohipófisis, que es la prolactina. La prolactina, por ejemplo, se encarga de estimular la producción de leche en las glándulas mamarias, ¿no? En el caso de la mujer, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, vemos que en el cuerpo vamos a encontrar muchas hormonas ampliamente distribuidas, ¿no? Que y se dan cuenta, pues, y ustedes se dan cuenta de una jerarquía, ¿no? A la cabeza, es como en una empresa, ¿no? Hay una cabeza que sería el gerente, en este caso sería el hipotálamo. Debajo de este gerente hay jefes, pero en este caso hablamos de un solo jefe, que sería la hipófisis, ¿no? La hipófisis sería, es como por decir, la glándula maestra. Este jefe tiene varias áreas bajo su mando, ¿no? Y ahí están las glándulas periféricas, como por ejemplo tenemos a la tiroides. También hay otras glándulas como la paratiroides también, ¿no? Que no le hemos mencionado. También, por ejemplo, tenemos ahí las glándulas suprarrenales. Hemos hablado sobre las gónadas masculinas, los ovarios,
¿no? Los testículos que producen hormonas también. Hemos hablado del páncreas, ¿no? Entonces, esa es la estructura del sistema endocrino, ¿sí? Entonces, y recuerden, las hormonas, sus tres características básicas, actúan en pequeñas cantidades, ¿sí? ¿Qué más? Y actúan sobre un órgano diana, o sea, específicamente se dirigen hacia un determinado tejido u órgano para ejercer su función, ¿sí? Entonces, chicos, espero que les haya gustado esta clase, haya complementado la clase anterior. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.